Vale, pues vamos a dar comienzo entonces a esta sesión número 2. Ya sabéis que estamos dedicando pues estas 5 sesiones que haremos aproximadamente para dar un vistazo al tema de la iglesia, ¿eh? ¿De qué hablamos cuando hablamos de iglesia? Porque a veces es un concepto pues muy conocido, muy utilizado, pero a veces con muchísimos matices, donde hay mucha carga de significado, pues porque está marcado por la historia, está marcado por las diferentes teologías, las diferentes iglesias, ¿no? Los diferentes movimientos eclesiales a lo largo del tiempo. Entonces, conviene poder hablar con un poco de calma de todos esos conceptos para que podamos tener claro qué es ser iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, estamos haciendo un recorrido con los conceptos más claves. Os tengo que decir que justo hoy hemos tenido reunión del Consell Pastoral esta mañana y me han pedido, que yo lo tenía previsto hacer para nuestra comunidad, pero bueno, al final ellos me han pedido que pueda tener el tema de la misión que traté con el Presbiterio de Andalucía, que lo pueda tener aquí en Cataluña en el encuentro de consejos que tendremos ahora en noviembre. El encuentro de consejos es para los consejos de la Iglesia, pero no está restringido a los consejos de la Iglesia, es decir, puede asistir todo el mundo de la Iglesia, ¿de acuerdo? Es un tema de formación, entonces es abierto y entonces trataré este tema que yo quería hacerlo como colofón a estos estudios que estamos tratando. Por lo tanto, ya lo anunciaremos con tiempo, ¿de acuerdo? Pero a final de noviembre, el sábado 29, si yo no recuerdo mal, presencialmente en Rubí, vamos a tratar este tema y pues servirá un poco también para esto, ¿eh? A nosotros nos servirá para poner la guinda al pastel, al resto del presbiterio para tratar una serie de temas que hablamos en la asamblea, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, a mí lo que me gustaría es compartir, os compartiré mi pantalla. ¿La podéis ver bien? Sí, ¿verdad? Vale, pues si os acordáis, este fue la imagen que utilicé la semana pasada para poder introducir el tema de la iglesia, ¿de acuerdo? No os voy a repetir el estudio de la semana pasada, solamente recordaros, ¿no? Pues que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando justo de este momento de aquí, ¿verdad? Donde está esta imagen de un templo, por decirlo así, en este momento de la historia. Si esta línea representara la Biblia, ¿vale? Desde aquí hasta el final representara la Biblia, pues aquí sería Génesis, ¿de acuerdo? El libro de Génesis. Aquí estarían Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, donde se explica la historia de Moisés, de la ley, del surgimiento del pueblo de Israel, de la tierra prometida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estarían los libros históricos que vienen después del Deuteronomio, ¿vale? El libro de Jueces. Después estarían los profetas, tanto mayores como menores. Los mayores son los profetas que son los libros más grandes, ¿eh? Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Y después estarían los profetas que conocemos como menores, porque son libros más pequeños, no porque sean de menos importancia los profetas, sino por el tamaño de los libros. ¿De acuerdo? Y ahí hablamos de Oseas, de Amós, por ejemplo, de este tipo de profetas. Aquí, por ejemplo, en el centro ya estaríamos hablando del Nuevo Testamento. Comenzaríamos con los evangelios que nos hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La venida del Espíritu Santo y el principio de la Iglesia se nos narra en Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Y después todas las cartas apostólicas que completan el Nuevo Testamento son cartas que se envían a las diferentes iglesias locales. Ahora vamos a hablar de ese concepto en el estudio de hoy, ¿de acuerdo?
Y finalmente la Biblia acaba con Apocalipsis, con una visión de este futuro que nosotros relacionábamos con Génesis y en este plan de Dios, ¿de acuerdo? Donde Él cumple este propósito de eh, humanizar y dignificar a la humanidad, ¿no? Que Él mismo creó. Por lo tanto, la línea de tiempo nos sirve también para entender, aunque sea de manera muy rápida, ¿de acuerdo? La Biblia, ya veis que la Biblia, cuando la vemos así, pues está contando una sola historia, ¿de acuerdo? Una sola historia, que es la historia, si queréis decirlo así, de la salvación, del amor de Dios. Hay muchas maneras en las cuales nos referimos a esa gran historia que cuenta la Biblia, ¿de acuerdo? Que no deja de ser una historia de amor de Dios por su criatura, por la humanidad, ¿de acuerdo? En ese contexto es que se da, y hablamos de la Iglesia. La Iglesia, por lo tanto, es, si lo hablamos en términos de pueblo de Dios, la continuación de Israel, es la ampliación del pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento era un pueblo racial y nacional, es decir, eran los judíos que vivían en lo que ahora conoceríamos, ¿no? Como el territorio de Israel, Judea, toda la parte de Palestina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí es donde estaba físicamente, digámoslo así, el pueblo de Dios, pero a partir de Jesús, en el pueblo de Dios entra todo el mundo, toda la humanidad, es decir, lo que se llama en la Biblia los gentiles, ¿no? Que ya sabéis que sale esa palabra un tanto rara, ¿no? Los paganos, los gentiles, ¿no? Aquellos que no eran pueblo de Israel, que no eran judíos, pero que a partir de Jesús, aquellos que tienen fe en Jesús, sean de donde sean, tienen entrada al pueblo de Dios, ¿vale? Entonces, como veis, también hay una progresión en la idea de pueblo de Dios en la historia. La iglesia es el pueblo de Dios actual, heredero del pueblo de Dios antiguo, ¿de acuerdo? Pues hay una progresión en esa idea de pueblo, hay una ampliación de ese pueblo de Dios a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué os explico esto? Para que veáis, ¿no? Pues que la Biblia, que a veces nos parece un tocho infumable, de muy difícil comprensión, ¿de acuerdo? Que lo puedo entender porque pues, se necesita conocer a veces pues esa cultura, esos textos, etcétera, etcétera. Es complicado, pero la Biblia cuando te quedas con lo esencial, pues te das cuenta que cuenta una sola historia, ¿de acuerdo? Una historia que es la historia del amor de Dios por la humanidad. Y que ese amor de Dios se hace llegar a la humanidad a través de su pueblo, no exclusivamente. Dios obra de muchas maneras, pero una de las maneras más evidentes que Dios utiliza para obrar en el mundo es a través de su pueblo. Por eso yo ponía estos círculos aquí, porque en el Antiguo Testamento su pueblo tenía que vivir la ley, tenía que vivir en su tierra de una manera diferente, ¿de acuerdo? Para que los de fuera del pueblo de Dios, viéndolo, creyeran en el Dios de ese pueblo, ¿de acuerdo? Esa era un poco la estrategia, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Testamento, ¿vale? En el Nuevo Testamento hay un gran cambio porque, como os digo, los de fuera ya no están tan fuera, también pueden formar parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo que tiene que hacer es aquellos que aceptan a Jesús, ahora vamos a hablar un poquito más el mensaje de Jesús, el Evangelio, hablaremos ahora de esto, forman el pueblo y son ellos los que tienen que compartir en su estilo de vida comunitario y personal, como iglesia que son, ese Evangelio, de tal manera que las personas que no conocen o que no viven o que no interactúan con estas buenas noticias puedan conocerlas y vivirlas también, ¿de acuerdo? El ejemplo del Antiguo Testamento por excelencia es Ruth, ¿no? Que no siendo judía, era moabita, convive con una judía, conoce al Dios de Israel y acaba diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es como una conversión, ¿no? De Ruth al Dios de Israel, en definitiva, al Dios de la vida, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es muy conocida esta cita de Mateo, donde Jesús da esta comisión que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Es decir, que la Iglesia tiene la misión de compartir el Evangelio con todas las naciones, con todos los pueblos, con todas las personas, ¿vale? Esto es un poco el resumen de la semana pasada, ¿vale? Que me viene muy bien para poder completar un poco
lo que vamos a ver en esta semana, que vamos a ver un poquito una explicación a esta imagen, ¿vale? Que ahora os la voy a explicar con detalle, pero ahora os explico la imagen porque no os puedo poner la imagen y el texto al mismo tiempo, ¿vale? Entonces os voy a explicar la imagen. Como veis, hay como una gran iglesia y yo dentro de la iglesia he puesto personas, porque ahora vamos a hablar de este concepto, ¿de acuerdo? La iglesia realmente son las personas, ¿m? Que se pueden reunir en un templo, en una casa o en cualquier otro sitio, ¿vale? En nuestra cultura, en el siglo XXI, lo normal es que la iglesia se reúna en un templo, en una capilla, ¿no? En un lugar específico para poder celebrar su culto y para poder celebrar sus actividades, ¿de acuerdo? Pero eso es algo que que puede cambiar, es decir, que no necesariamente tiene por qué ser así. En otras culturas a lo mejor se reúnen en medio del bosque, ¿vale? Si vais a una iglesia en África, pues os daréis cuenta que la iglesia casi que son cuatro maderas puestas porque ni hay ventanas ni nada por el calor, ¿de acuerdo? Entonces las personas se reúnen donde mejor les conviene, ¿vale? Pero también veis que dentro de esta gran iglesia he puesto unas iglesias pequeñitas de diferente tamaño en diferentes lugares, porque os hablaré de este concepto que tiene que ver con la iglesia universal, ¿de acuerdo? Con el concepto de iglesia universal y el concepto de iglesias locales o parroquias, que también se conoce, ¿verdad? Como parroquias, las iglesias locales, que forman, unas y otras forman la iglesia con mayúsculas o la Iglesia Universal, ¿vale? Vale, esto es el dibujito. Ahora os lo voy a, como hice la última vez, os voy a, os quisiera leer y leer con vosotros y con vosotras alguno de estos conceptos, ¿vale? Parece mucho texto, pero no es tanto, porque lo que he hecho es que como ya sabéis que os voy a facilitar todo este material después para que lo tengáis y después si queréis lo reviséis, los versículos bíblicos que voy a citar están buscados y están aquí, ¿vale? Por eso ocupa más, pero ya veréis que no es de mucha extensión en realidad, ¿vale? Lo primero que os quería decir para poder entender el término de la iglesia es de dónde viene esta palabra. Y esto creo que salió en la sesión anterior, creo que fue Gabriel que habló de la etimología de la palabra y lo hizo con toda la razón del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la palabra iglesia en el griego es eclesia, ¿vale? Os la he puesto transliterada con la grafía en griego y también con la grafía transliterada al castellano, ¿vale? Pero es eclesia y os lo he puesto con propósito. Ahora os voy a decir cómo y por qué, ¿vale? Como veis, la palabra eclesia, su significado es asamblea, ¿de acuerdo? Reunión de personas convocadas. De hecho, en griego se utilizaba para convocar la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos, que eran los hombres, a recordar que era una sociedad patriarcal, que aunque era el germen de la democracia, las mujeres todavía no contaban ni siquiera como personas, es decir, no eran convocadas a participar de los asuntos públicos, por desgracia, en aquella época, ¿vale? Entonces, cuando se convocaba a la asamblea de varones para hablar de los asuntos de la polis, de la ciudad, se convocaba a la asamblea, ¿vale? A la eclesia. Lo que esta palabra viene realmente de dos palabras en griego, y de un verbo que es kaleo, que se conjuga de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Y que significa ek, es fuera ¿de acuerdo? Fuera de, y kaleo, el verbo kaleo es llamar. Es decir, son los llamados fuera de, ¿vale? Afuera de. Es decir, en un contexto secular serían los ciudadanos que son llamados, ¿de acuerdo? A tomar las decisiones de lo público y de la polis, ¿vale? En el contexto de la Iglesia de Jesucristo, ¿vale? Porque la palabra, como veis, por sí sola es aplicable a todo tipo de asambleas y reuniones, ¿de acuerdo? Pero la Iglesia de Jesucristo es aquellas personas que han sido llamadas, ¿de acuerdo? Han sido llamadas fuera, en este caso por Dios, ¿vale?
para seguir, en ese caso, a Cristo y vivir en comunión, ¿vale? Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se refiere a la comunidad de creyentes. Con el tiempo, nuestra sociedad, que mayoritariamente es cristiana, nominal o no, ¿vale? La historia ha sido cristiana, pues la iglesia de Jesucristo pues, se ha reducido a la iglesia. Por eso cuando todos hablamos de la iglesia, ya sobreentendemos que es la iglesia de Jesucristo, obviamente, aquellas personas que han sido llamadas fuera, es decir, que han querido convocarse para seguir a Dios en Jesús, en Cristo, ¿vale? Y vivir en comunión con Dios y también entre ellos mismos, ¿vale? Vale, voy a seguir ahora. A mí me gusta siempre que los estudios estén basados en el texto bíblico, porque hay que conocer el texto bíblico siempre, ¿vale? Si no se conoce el texto bíblico, después no lo puedes reflexionar, ¿vale? Entonces, lo primero es conocerlo y después reflexionarlo. Por eso yo siempre utilizo el texto bíblico para justificar un poquito lo que digo, ¿de acuerdo? Y después hay muchos matices que se pueden hacer. Fijaos que en este sentido de lo que estamos hablando, pues Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es una afirmación que hace Jesús hablando con Pedro, ¿de acuerdo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿vale? Entonces Jesús, hablando con Pedro, cuando Pedro afirma que Él es el Cristo, ¿vale? Cuando Pedro afirma que Él es el Cristo, entonces Pedro a Jesús le dice, pues tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí los católicos más tradicionales pues se quieren fundamentar un poco en que Pedro es el fundador de la iglesia porque Pedro significa roca y Jesús le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los protestantes normalmente lo que decimos es que lo que Jesús dice que sobre lo que edificará la iglesia no es sobre Pedro, sino sobre la afirmación de Pedro. Pedro, antes de este versículo, lo que dice, lo que reconoce es que Jesús es el Cristo, ¿vale? Porque algunos discutían quién era Jesús. Unos decían que era un profeta, otros decían que tal. Y él dijo, no, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Esa fue la gran afirmación de fe de Pedro. Y sobre esa afirmación de fe, sobre el reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Cristo, ¿de acuerdo? Como el ungido de Dios, pues es que se edifica la iglesia, porque ya veremos después que el centro de la iglesia es Jesús, ¿vale? No Pedro. Entonces, esta frase interpretada a la luz de todo el Nuevo Testamento se ve mucho más claro que lo que se quiere decir es que la iglesia está fundamentada en Jesús. De todas maneras, para lo que a nosotros nos interesa ahora mismo, pues ya vemos, ¿no? Que sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues estábamos hablando, ¿no? De que Jesús está llamando a personas que confiesan a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Vale, si vamos a Hechos 5, dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. He cogido pocos versículos para no extenderme mucho, ¿vale? Porque hay muchos versículos. Cuando tengáis esta clave, cualquier lectura que hagáis de la Biblia, vais a comprenderlo perfectamente, ¿vale? Entonces, fijaos que estos estaban juntos, todos los que creían en Jesús, y dijo, vino temor sobre toda la iglesia. La iglesia se está refiriendo a esas personas que estaban allí, ¿vale? Y sobre todo los que oyeron estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, una vez más, esta es una afirmación de aquellos que están reunidos en torno a Jesús. Vale, ya lo dijimos la semana pasada, la iglesia no son personas, perdón, no un edificio, por más que nuestra cultura está muy bien al referirnos a los edificios como iglesia, nuestra cultura se entiende perfectamente, pero tenemos que tener muy claro que en la palabra de Dios la iglesia son personas, ¿vale? La iglesia nunca se refiere a un templo físico. Y ahora os voy a dar una razón de muchísimo peso, ¿vale? Lo vais a ver muy claro, ¿vale? Siempre es la comunidad de personas redimidas por Cristo. Los primeros cristianos se reunían en casas, no se reunían en templos, ¿vale?
Si tú lees el Nuevo Testamento, y os animo a que lo vayáis leyendo, veréis que los primeros cristianos nunca se reúnen en templos, se reúnen en casas, ¿de acuerdo? Los templos vinieron con algunos siglos después, ¿vale? Recordad que los cristianos en un principio fueron perseguidos, no se reunían en lugares públicos, ¿de acuerdo? Todo lo contrario, ¿vale? No sé si habéis ido a las catacumbas de Roma, o las podéis mirar por internet, ¿vale? Pues veréis que allí los cristianos, después de este momento, se extienden por el Imperio Romano, obviamente llegan muy rápidamente a Roma y no se pueden reunir libremente como en ningún otro lugar. Recordad, por ejemplo, muchos de los textos del Nuevo Testamento donde los cristianos son perseguidos por judíos, ¿vale? Y por romanos, ¿vale? Por los dos colectivos, ¿vale? Por lo tanto, los cristianos no se reunían en el origen en templos, ¿vale? Sino que se reunían en casas de los creyentes, en casas de los que habían creído. Siempre había personas, teniendo en cuenta la cultura de la época, que tenían más dinero, ¿vale? Más reconocimiento, más posibilidades, y entonces abrían sus casas para que la comunidad se pudiera reunir allí en su casa, ¿vale? Así es como surgen las primeras comunidades, ¿vale? Por ejemplo, Saulo, es decir, Pablo, pero antes de su conversión, dice, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Es decir, Saulo, antes de su conversión, era un judío, ¿vale? Un judío además estricto y perseguía a la iglesia y entraba en las casas donde los cristianos se reunían, ¿vale? También, por ejemplo, Romanos, cuando lees la carta a los romanos, al final de la carta dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, ¿vale? Que se reúne en la casa de ellos, porque la iglesia eran las personas que se reunían, en este caso, en casas. Hay muchos más textos, ¿de acuerdo? Hay muchos más textos que habla de que la iglesia, de hecho, cualquier lectura sobre la iglesia primitiva que hagáis, pues os lo va a explicar rápidamente que la iglesia surge así. Fijaos lo que dice Primera de Pedro 2 versículos 4 y 5, que es uno de esos versículos que os interesa, si no tener en la memoria, que si pudierais tener en la memoria lo deberíais de memorizar, pero si no tenerlo muy presente, ¿no? Dice, acercándoos a él, piedra viva, está hablando de Jesús, Pedro está hablando a la iglesia, les está hablando de Jesús, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fijaos lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, ¿de acuerdo? Que somos piedras vivas, personas, ¿vale? No ladrillos, ¿vale? Somos piedras vivas. Y dice que seamos edificados como casa espiritual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el cristianismo hay una espiritualidad, una realidad espiritual, que es realmente nuestra fe, ¿vale? Lo que da sentido a nuestro ser cristiano. Y dice ya al sacerdocio santo, que tiene que ver con el servicio. Eso lo vamos a ver un poquito más después, pero sobre todo lo vamos a ver en la siguiente sesión donde vamos a hablar del propósito de la iglesia, a qué se tiene que dedicar la iglesia, y los cristianos, ¿vale? Hoy solamente vamos a hablar de qué es, la iglesia. Vamos poquito a poco abriendo conceptos, ¿vale? Fijaos lo que dice Efesios 1, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Jesús, ¿vale? Que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, la iglesia se utiliza la metáfora del cuerpo, ¿vale? Para explicar la iglesia, ¿vale? Por lo tanto, es una metáfora de un organismo vivo, ¿vale? Piedras vivas, organismos vivos. Fijaos cuántas metáforas se utilizan en el Nuevo Testamento para hacernos entender
que la vida cristiana, los cristianos somos las personas que tenemos que vivir dinámicamente nuestra fe y no estáticamente, ¿vale? Primera de Corintios 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿vale? Están hablando a la iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto, ¿vale? Pues se llama Corintios esta carta, porque se escribe a la iglesia que se reúne en la ciudad de Corinto y les está diciendo que ellos son el cuerpo de Cristo. Está utilizando esa metáfora, ¿de acuerdo? Y fijaos lo que dice, porque los compara, pues siguiendo la metáfora del cuerpo, como miembros, es decir, todos y cada una de las personas que están allí es como si fueran una pequeña parte de un cuerpo donde la cabeza es Jesús, ¿vale? Un comentario teológico que os voy salpicando por aquí, ¿eh? Dice, la iglesia es la congregación de los santos en la cual se enseña el Evangelio puramente y se administra rectamente los sacramentos, ¿vale? Esto es una confesión bastante antigua del protoprotestantismo, ¿vale? Lo que me interesa de esto es, fijaos, lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? La iglesia es la congregación de los santos. Los santos son personas. Los santos no quieren decir personas, no quiere decir perfección, ¿eh? Por eso es otra equivocación habitual, que tenemos estos conceptos de que los santos son personas perfectas. Santos simplemente significa apartado, ¿vale? Que tiene que ver con el sentido de iglesia, llamados fuera, apartados para Jesús. Por eso todos somos santos, ¿vale? Porque todos seguimos a Jesús. Otra cosa es el concepto de santidad, de madurez cristiana, que se puede confundir porque la palabra es polisémica. Tiene este primer significado de ser apartados y tiene otro significado que tiene que ver con madurez, ¿vale? Son dos significados diferentes, pero muchas veces los confundimos. Por eso decimos que todos los cristianos y cristianas somos santos y santas, en el sentido de que somos apartados para el Señor, ¿vale? Y que todos los cristianos deberíamos aspirar a tener una vida de santidad, es decir, de madurez, buscando la madurez en Jesucristo, ¿vale? Bien, interesante. Martín Lutero, cuando comenta el texto, pues dice que la iglesia no se identifica con una estructura, sino con una comunidad, ¿vale? Las estructuras siempre están al servicio de la comunidad de personas, ¿vale? En la que la palabra de Dios y los sacramentos son vividos fielmente. Sacramentos, pues tiene que ver con el bautismo, el partimiento del pan, lo que hacemos en la iglesia, que son signos, ¿vale? No quiero ahora extenderme con la palabra sacramento, que tiene que ver con signos que nos ayudan a visualizar y a vivir la realidad espiritual. Vale, avanzo y ya estoy más de la mitad de lo que os quería comentar hoy, ¿vale? Iglesia universal e iglesia local. Eso también a veces es motivo de equivocación, porque ya os digo que muchas de estas palabras son polisémicas, ¿vale? Tienen diferentes matices y significados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay muchas veces que la palabra eclesia, incluso en el texto bíblico, se utiliza en dos sentidos que se complementan mutuamente, ¿vale? Y esto lo vais a entender si tenéis presente la imagen que os he puesto al principio, ¿vale? La Iglesia Universal es la comunidad total de todos los creyentes en Jesús, pasados, presentes, futuros, ¿vale? Todas las personas que se han unido por la fe y no tiene fronteras geográficas ni tampoco denominacionales, y más en nuestra comunidad que decimos siempre que somos ecuménicos, ¿verdad? Y lo somos de verdad. Es decir, la iglesia está compuesta por otras, ahora veremos otras muchas iglesias, ¿de acuerdo? Y no hay frontera geográfica. Un creyente en China es tan creyente como un creyente en Cataluña, ¿de acuerdo? Y tan creyente como el que lo fue hace un siglo, como lo que será dentro del creyente que nos suceda a nosotros, ¿no? Y que viva 50 años después, ¿vale? Y tanto lo es un creyente protestante como lo es un creyente católico, ortodoxo, cualquier otro cristiano que así se considere, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia Universal se refiere a todo el mundo que cree en Jesús, a todo el mundo que cree en Jesús, ¿vale? Y en la Biblia muchas veces se habla de la Iglesia en ese sentido, a todo el mundo que cree en Jesús. Por ejemplo, en Efesios 4
dice, hablando de la iglesia, que es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Vale? Por eso nosotros no rebautizamos a los católicos, porque los consideramos hermanos y hermanas en la fe. ¿Veis el porqué de las cosas? No son afirmaciones de querer ser guays o modernos o no sé qué, no, no. Es porque entendemos, ¿vale? Estos conceptos de esta manera, ¿vale? Todo el mundo que cree en Jesús es cristiano o cristiana, ¿de acuerdo? Forma parte de la iglesia. Por lo tanto, en nuestra comunidad si quiere, puede formar parte, no le vamos a impedir la entrada por ningún motivo, ¿verdad? Hebreos 12. Os habéis acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿vale? Fijaos el lenguaje que utiliza Hebreos, que es un lenguaje un poco complicado porque es muy judío ese lenguaje, ¿vale? Pero lo interesante es que habla de la Iglesia Universal que incluye a los redimidos, incluso a los que están inscritos en los cielos, ¿vale? Es decir, aquellos que nos preceden, aquellos que vendrán después, ¿vale? Por lo tanto, es un concepto amplio. Después hay otra acepción que es la Iglesia local, que es la expresión visible y concreta de la Iglesia Universal. Porque, oye, la Iglesia Universal, los cristianos de todo el mundo, ¿a dónde los vas a buscar? ¿Vale? Porque están mezclados con todo el resto de las personas que conforman la humanidad, ¿no? Por lo tanto, los cristianos visibles, concretos, la versión visible y concreta de esta Iglesia Universal es la que se hace concreta en el tiempo, en un tiempo y en un lugar determinado, ¿vale? Por eso hablamos de iglesias locales o parroquias. También es un concepto muy utilizado, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, ¿vale? Y estas son las comunidades locales de creyentes que se reúnen para adorar, servir y anunciar el Evangelio, cada una en un sitio, con sus maneras, con sus matices, con sus eh, prioridades. Por ejemplo, nuestra comunidad que es cristiana, abierta a todos los cristianos, pero está en Barcelona, ¿verdad? Vivimos en Cataluña, estamos en la cultura catalana del siglo XXI y además a nosotros nos parece perfecto que todas las personas, incluyendo las del colectivo LGTBI, formen parte de la Iglesia porque no hacemos ninguna acepción de personas, ¿vale? Pues esta es una versión, una concreción de la Iglesia Universal en San Pau, como tantas concreciones hay, ¿de acuerdo? Y con las que tenemos relaciones fraternales, ¿vale? Por eso nosotros podemos trabajar con cualquier otra comunidad cristiana y nos sentamos en todas las mesas de diálogo y de trabajo conjunto para misiones o para lo que sea, ¿vale? Pero es una expresión visible, concreta de la Iglesia Universal. Fijaos en Corinto. La Iglesia de Dios, fijaos cómo empieza la carta. Es que casi todas las cartas de Pablo empiezan muy parecidas, ¿eh? Dice, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Vale? ¿A quién le escribe la carta del apóstol? A toda la iglesia, ¿vale? Pero se la escribe a la que se reúne en Corinto, que forman parte de la iglesia de Dios, ¿vale? En Hechos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A mediados del libro de los Hechos, ¿vale? El libro de los Hechos va narrando cómo se extiende la iglesia desde su génesis, ¿vale? Cuando los apóstoles están reunidos esperando la venida del Espíritu Santo y en Pentecostés llega el Espíritu Santo, que por eso lo celebramos tanto en las iglesias, ¿verdad? Porque es el comienzo de la iglesia, pues allí se congregaron mucha gente, la iglesia se fue extendiendo en Antioquía. A la iglesia se la llamó a los cristianos se le llamó por primera vez así, seguidores de Cristo, ¿vale? Seguidores de Cristo. La iglesia universal es invisible y espiritual, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la iglesia universal estamos hablando de algo que es invisible y espiritual. La iglesia local es visible y organizada. Ambas son necesarias, la una sin la otra son incompletas. La iglesia universal se expresa en la local y la local participa de la universal. Esto lo dijo John Stott, que es un creyente, fue un creyente, perdón, ya murió, muy influyente para todos los cristianos de todo el mundo, especialmente para la evangelización. Ya hablaremos de él en otro momento. ¿Vale? El valor de cada persona en la comunidad. Vale, esta es la última cosa que os quiero comentar. En la iglesia, cada persona tiene un valor único, ¿vale? Es decir,
en la comunidad local y en la universal también, obviamente, pero hablando de lo local, hay una cuestión que está siempre relacionada, la individualidad y la comunidad. La persona como Ismael Ramaje, como María José, como Mónica, como todos y cada uno de nosotros, pero como comunidad. En este caso, como la comunidad de San Pau, que podría ser cualquier otra, ¿vale? Entonces, cada persona en una comunidad tiene un valor único. Nadie es prescindible. Toda la persona que se une a una comunidad, a la iglesia de Jesús, se une por Jesús y Jesús la pone allí con un propósito. Y ese propósito es único para cada persona, ¿vale? Todas las parroquias, todas las comunidades locales necesitan a las personas que Dios ha puesto allí, ¿vale? Son imprescindibles, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿eh? Son personas que tienen un gran valor. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ¿eh? Porque es un llamado personal, son creyentes, son llamados personalmente por Cristo a formar parte de un cuerpo y contribuir con sus dones, con su fe y su servicio, a través de nuestra personalidad, a través de lo que se nos da bien a cada uno. Pues a lo mejor uno enseña, a lo mejor otro sirve, a lo mejor otro es muy bueno acompañando a personas mayores, a lo mejor otro es muy bueno cantando, cada uno con lo que el Señor con nuestro dinero, con todo lo que somos como personas, ¿vale? Estamos en una comunidad para aportar nuestro valor, ¿vale? Eso es lo que Dios quiere, ¿vale? Reconocer nuestro valor, que nos lo ha dado Él, ¿vale? Fijaos lo que dice Romanos 12. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, regalos de parte de Dios, habilidades, etcétera, etcétera, que es lo que significa dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo que nos ha dado Dios, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que todos formamos parte de una comunidad, de un cuerpo, pero todos somos, ¿no? Miembros con habilidades y funciones diferentes. Primera de Corintios 12, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, es decir, que Dios nos ha dado lo que Él ha querido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿vale? Es decir, que un cuerpo no puede ser todo brazo, ¿no? Como el ejemplo que pone, la metáfora que sigue el apóstol es esta, ¿eh? Un cuerpo no puede ser todo brazo. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, las parroquias, las comunidades locales están compuestas, pues, por un brazo, por un cuello, por una mano, por un dedo, es decir, todos y cada uno de nosotros con todas nuestras diferencias que nos complementan mutuamente para servirnos los unos a los otros, para seguir a Jesús y para predicar a Jesús a otros que no le conocen, ¿no? Cada creyente responde libremente al llamado de Dios. Nadie puede creer ni servir en un lugar obligatoriamente, quería decir, ¿eh? Pero esta libertad no es aislamiento. La fe personal se vive en comunidad. La iglesia es el espacio donde cada miembro crece, sirve, ama y es amado. Por eso el cristianismo no se vive nunca aisladamente. Eso es una equivocación que muchos creyentes a veces, en este individualismo que marca nuestra sociedad, pues se piensan, ¿no? Que pueden vivir su cristianismo, su fe, ellos solos aparte de la iglesia. Pero realmente no es así. La iglesia está diseñada para que entre todos vivamos la fe, incluyendo nuestros errores, ¿vale? Y nuestras equivocaciones. El cristiano necesita de la comunidad porque solo en ella aprende a vivir la gracia y la verdad en Jesús. La fe aislada fácilmente se vuelve orgullo. La comunión nos mantiene humildes y nos recuerda que dependemos los unos de los otros. Eso lo dijo Dietrich Bonhoeffer, un pastor protestante muy conocido, en un libro que se llama Vida en Comunidad. ¿Vale? Vale, acabo y os hago algunas preguntas para que ahora ya entremos en nuestro debate para ir enfocando el final del estudio siempre con vuestras aportaciones y vuestros matices, ¿vale? La iglesia es una comunidad de creyentes, abarca a todos los redimidos por Cristo, está conformada en comunidades locales y tanto tiene valor las personas como la comunidad, ¿vale?
Como dice Romanos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, cuando sabéis estos conceptos, vais a ver que el Nuevo Testamento se repite un montón, ¿vale? Vais a ver que Pablo se repite una y otra vez y que lo único que hace es cambiar los ejemplos y ponerlos de una manera o de otra, pero siempre explica las mismas cosas. Vale, preguntas que os dejo, ¿eh? Para que ahora vosotras y vosotros podáis compartir. Podéis compartir lo que queráis, ¿eh? Eso para empezar, pero yo os dejo algunas cosas por si os ayuda. ¿Qué implica para nosotros reconocer que la Iglesia pertenece a Jesús y no a nosotros mismos? ¿De qué se nos llama fuera? O sea, si hemos dicho que la Iglesia son los que están llamados, ¿no? Aparte, ¿no? De dónde se nos saca, de alguna manera. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir la fe si recordamos que la Iglesia somos nosotros, las personas, y somos todos? ¿Qué significa ser una piedra viva en tu comunidad? Los dones y cualidades que crees que Dios ha puesto en ti para servir a la comunidad. Eso es una buena meditación también, personal, para cada uno. ¿Qué te aporta la comunidad que no podrías tener viviendo solo la fe en tu casa, ¿vale? Por ejemplo. ¿Y qué actitudes fortalecen la unidad de la iglesia y cuáles la debilitan? ¿Mm? Muy bien, yo lo doy la exposición por concluida. Ahora viene lo más interesante del estudio, vuestras aportaciones, ¿vale? Que las aportaciones sí que quedarán registradas también para que otras personas la puedan aprovechar, ¿vale? Así que os doy la palabra. Ay, vale, perdón, que había parado que había A ver, parado el. no Vale, sé. ahora. Vale, os doy la palabra. ¿Quién quiere disparar primero? Mm. ¿Me escucháis? ¿Alguien quiere hablar? Sí. Vale, ya aquí he visto que sí levanta la Mm. mano y Katia Pones, también. sí. Te escuchamos, Vale, sí, pues sí. venga, Jackie. Pones las preguntas, un moment. Posen Ahí, les sí, preguntes. sí, sí. Las bajo. No, jo, bueno, la primera pregunta no sé si faig la reflexió correcta o potser és una altra, però penso que a vegades no som conscients de que el fet de que no pertany a nosaltres l'Església, sinó que pertany a Jesús, realment hauria de ser un descans per nosaltres, perquè ell obre de maneres que nosaltres no entenem. I realment a vegades ho vivim com una cosa que hem de fer nosaltres, una responsabilitat nostra, ho fem a partir del que nosaltres entenem de les coses. Costa molt pensar que deixar-ho anar, deixar-ho en mans del Senyor, no? Penso que ens passa el nostre dia a dia i ens passa molt a l'Església, perquè a vegades és més ràpid doncs, prendre una decisió de la manera que nosaltres entenem que ha de ser, però sense pensar, no, que realment l'Església pertany a Déu, no? No és nostra, no? Nosaltres som instruments, no? I si som instruments ens hem de deixar a les seves mans i que realment doncs, ell ens utilitzi, no? I d'aquesta manera doncs, o sigui, s'extén l'obra de Déu tal i com ha de ser, no? Segons el seu pla, no el nostre. Penso que és Pues un avantatge el conèixer i entendre que no depèn de nosaltres, perquè és un pas sí, més en el cristià doncs, poder deixar-te anar, descansar en ell, com sempre ens demana tantes vegades, i disfrutar, no?, de com obre, no? Perquè més d'una vegada quan obre ell tots ens quedem amb la boca oberta perquè diem, ostres, aquest dibuix jo no l'hagués dibuixat mai així, no? O aquesta acció, jo, ostres, me l'havia pensat moltes vegades, però, ostres, que hagi passat això, no. Llavors, realment ho disfrutem molt, no?, quan ho deixem en mans de Déu. Llavors, penso que és una gran lliçó i un gran repte per cada cristià, doncs, poder arribar a deixar-nos a les seves mans, no?, i ser realment instruments. perfecto, pues es una, yo diría que muy buena aportación. Yo solo complemento muy rápido. A veces las iglesias actuales en el siglo XXI
queremos ser como la iglesia de al lado, ¿no? O queremos ser como las grandes iglesias que a veces vemos por internet, como las iglesias modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que si no tenemos el grupo de alabanza de Hillsong, o no tenemos el movimiento Taizé de jóvenes, o no tenemos el no sé qué, pues nuestra parroquia, nuestra comunidad local es poco menos que poca cosa, ¿no? Porque la minusvaloramos, ¿no? Fijaos que en la Biblia cada carta está dirigida a una iglesia. La iglesia a los Corintios, la iglesia a los Filipenses, y cada iglesia tenía una circunstancia completamente diferente. Unas eran más grandes, otras eran más pequeñas, unas el Pablo, el apóstol la felicita, otras la riñe. Lo importante es ser fiel a nuestra misión. La semana que viene vamos a hablar de cuál es el cuáles son los propósitos de la iglesia. Es decir, Jesús nos ha dicho qué debemos de hacer, pero nos ha dado la libertad a cada comunidad local para expresar esos propósitos que veremos la semana que viene con toda nuestra libertad según lo que somos. Por eso yo siempre digo que en una iglesia local nunca falta nada. Siempre tenemos lo que necesitamos, porque lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Son las personas que Dios ha puesto en esa comunidad local porque libremente han querido elegir ser parroquia, ser iglesia local. Entonces, si en esa comunidad hay 20, pues perfecto, hay que hacer por 20. ¿Que somos 58? Pues por 58. ¿Que somos 3? Pues por 3. Y no sobra ni falta nada, porque es lo que Dios está haciendo con ese grupo, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, no mirarnos, no dejarnos nubilar por los ejemplos de otras comunidades, ¿vale? Porque nosotros estamos llamados a ser lo que Dios quiere para nuestra comunidad, no para toda, para que seamos todas iguales, ¿vale? Vale, hay tres manos más levantadas por orden, Katia, después Sergi, había visto Gabriel, pero creo que lo he perdido ahora, y Mónica. Vale, Katia. Vale, yo básicamente también era un poco lo de lo que decía Jackie, ¿no? Porque Jackie y yo lo hemos hablado varias veces. Vale, Jackie me lo ha Ujú, comentado a mí siempre me ha animado esto. ujú, Porque yo vivía un poco en la nostalgia, ¿no? ujú, Y hace un par de semanas lo hablaba con Jackie y ujú, finalmente yo he logrado entender que esta es mi iglesia. ujú, Mi ujú, iglesia somos los que somos, ¿no? ujú. Y que es esta la iglesia, ¿no? Es esta la iglesia, vale. Somos 15 y que sí, y que Dios, y que no tengo que estar pensando que quisiera que fuéramos 40, ¿no? Que era un poco lo que yo temía. Ujú, Y a partir de ahí creo que la actitud de decir, esta es la iglesia del Señor, ¿no? No es mía, yo no hago nada, es decir, la humildad, ¿no? Trabajar esta humildad también, ¿no? Y que es trabajarla también de manera positiva, como dice Jackie, ¿no? Vamos a disfrutar también, ¿no? Totalmente. Fortalece, ¿no? Ujú, Nos fortalece, o sea, desde la humildad nos fortalece también, trabajarla desde la humildad. ujú. Y básicamente era eso, ¿no? Pero que ya Jackie lo dijo. No, pues muy bien, eh, porque lo complementas perfectamente. Yo siempre y bueno, explico, y ay, yo quería perdón. hacer también adicionalmente un comentario, pero no sé si es que nos salimos. Y era un poco que cuando hablabas de esta iglesia, digamos, esta iglesia eh, Universal. mundial, digamos, ¿no? Ujú, A mí me da siempre mucha vuelta este continuo silencio, ¿no? De la iglesia general, ¿no? De toda la iglesia con relación a los cristianos perseguidos, ¿no? ujú, Que, que yo desde niña, y bueno, yo vengo de lo católico y toda la vida hemos orado por los cristianos perseguidos a causa de su fe, ¿no? Y que últimamente veo que como hay tanta ahora difusión, hay muchísimo perseguidos por los cristianos, pero veo que no, que yo como cristiana, eh,
qué nos está pasando, ¿no? ¿Por qué nos autosilenciamos con relación a este Ujú, tema? Porque toca mucho tema político y creo que hay ujú, mucho temor, pero que ujú. también hay que hablar de este tema y que creo que eso también es un tema de sentirnos parte de algo más grande, porque si no es que bien, Señor, si estamos aquí, ¿no? Ujú, Hagamos 3 tiendas, ¿no? Y ujú. finalmente no todos estamos tan bien, ¿no? Nada más. Exacto. Sobre este tema no te voy a hacer ningún comentario porque lo vamos a tratar en la última sesión, Katia, ¿vale? Pero muy bien por apuntarlo porque ya te avanzas a algo que hablaremos en el futuro. Y sobre lo primero que decías, creo que complementabas, ¿verdad? Con Jackie. Y yo siempre digo que yo ya estaba yo ya estaba en una iglesia grande y con otros ministerios y tal, y yo vine a esta iglesia porque entendí que el Señor me ponía en esta iglesia. Por lo tanto, no se trata a veces de la iglesia grande, la iglesia pequeña, la iglesia con tantos ministerios, sino dónde el Señor te llama a ser iglesia. Ese es realmente el punto, ¿vale? ¿Dónde te llama el Señor a ser iglesia? ¿Vale? Yo soy sevillano, mi iglesia en la que yo crecí, mi iglesia local en Sevilla, era muy grande, llena de jóvenes, tal, tal, tal. Pero yo sentí que el Señor me llamaba a formarme y me llamaba a trabajar y a aportar a la comunidad como pastor, ahí donde lo necesitaban, ¿no? Y me fui a un punto de misión súper pequeñito, ¿no? A trabajar allí. Por lo tanto, es lo que decimos, ¿eh? No se trata de esas a priori, sino de sentirse en consonancia con el proyecto de Dios y sentirte en el llamado de Dios. Le doy la palabra a Sergi, que tiene la mano levantada, después de Mónica, me parece que era, y después Gabriel. Tenéis tres manos. Y veo un comentario de Juan, de Joan, que también lo vamos a leer después. Vale, Sergi, Hola, no sé si se me escucha. perfectamente. Ah, vale, perfecto. Bueno, yo, como no sé, me habéis visto por ahí, soy un poco novato en esto. Y bueno, yo tengo una duda, porque bueno, he ido navegando un poco y viendo un poco qué congregaciones hay, ya por tímidamente, ¿no? Ujú, Y con cierto miedo, la verdad. claro, claro. Entonces, sí, porque veía que a algunos sitios, más que una congregación, parecía un club social. Ujú, ¿Sabes? Entonces, que no me parece mal, ¿sabes? Porque a veces me daba. De hecho, cuando yo llegué a vosotros y tal, ujú, sentí entre un alivio, uno, porque éramos muy poquitos, y se explicaba el Evangelio de una manera un poco más entendible, sin esa euforia, ¿no? Que a mí ujú, realmente lo único que me da es un poco de extraño, me confunde mucho, porque es un montón como no sé, lo veo como un montón de dopamina, ¿no? Para ir y ujú, digo yo, aquí no entiendo nada, no, ¿sabes? Entonces, ujú, he sido muy cauteloso con eso, ¿sabes? A la hora de ujú, dónde ir. ujú, Eh, mm, bueno, entiendo de que somos poquitos, somos lo que somos, pero yo encuentro más los pocos tiempos, los 2 veces o 3 que he ido ya a la congregación o con nosotros, ujú, ujú, he experimentado más a Dios que igual en otros lugares. ujú, Entonces, a veces veo como una barrera, ¿sabes? Cuando hay tanta gente, ujú, ujú, ¿sabes? Entonces, también me surge la duda en una parte que has dicho, ujú. eh, que entiendo que todas las denominaciones al final se unen no sé, no son tan independientes Ujú. como parecen, ¿no? Sí, ¿Esto, eso es real sí. o no es real? Vale, pues mira, te contesto muy rápido las tres cuestiones. Sobre la primera observación que has hecho sobre el tema del club social, hay otras veces que la iglesia se confunde a veces con una ONG, ¿vale? O con Ya, tantas otras cosas. O a veces hay iglesias con tintes sectarios o que son ya, auténticas sectas, ¿vale? Por ok. eso yo creo que la sesión de la próxima semana ayudará mucho a enfocar estas cuestiones. Por eso no me voy a extender con esta cuestión, Mm, porque creo que has hecho una observación muy buena y la semana que viene vamos a hablar más directamente sobre esta cuestión.
sobre San Pau, por ejemplo, que tú compartías tu testimonio, que te agradezco mucho que lo compartas, y es que soy muy contento de que así sea. Yo, por ejemplo, tengo que decir que yo cuando le pido a Dios, siempre le pido que traiga a la comunidad las personas que necesitan escuchar el Evangelio tal y como nosotros lo podemos ofrecer, ¿no? Porque la Iglesia del Señor, afortunadamente, pues es de muchas maneras. Y yo estoy convencido de que pues, nuestra comunidad, que el Señor la ha puesto allí, ¿no? Tiene su función y Dios seguro que la va a usar para llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan, ¿no? Así que yo encantado y como decimos, la iglesia no es una cuestión de números, ni de templo, ni de dinero, ni de estas cuestiones, sino de fidelidad al Evangelio y al llamado de Dios, ¿no? Y por último, Ujú. esto que decías, la última cuestión, que está muy relacionado también con lo que decía Katia, que hablaba, por ejemplo, de los cristianos perseguidos. Hay otros temas Sí, comunes que se trabajan entre todas las iglesias, la traducción de la Biblia, temas de vale. ecología, etcétera, etcétera, etcétera. De esto voy a hablar en la última sesión, ¿de acuerdo, Sergi? Entonces verás que hay un trabajo conjunto de la iglesia cristiana sobre cuestiones bajo las cuales todos tenemos diferentes matices, pero que tenemos y de hecho trabajamos conjuntamente. Y hay, pues, desde el Consejo Mundial de Iglesias a otros foros donde se reúnen todas las denominaciones y iglesias cristianas para trabajar en todo aquello donde obviamente los cristianos compartimos la fe. Lo especificaré un poquito más en la última sesión. ¿De acuerdo, Sergi? Muy bien, muchas gracias. A ti. Vamos a Gracias. dar la palabra ahora a Mónica y después Gabriel, ¿vale? Y ya iremos concluyendo. Què tal? Bona nit. Hola, Mónica. Estoy en el pupitre, Gabriel, estic al pupitre, eh? No te vamos a poner argument negre. No, moment negre no. Bueno, jo vull dir que ja els que heu parlat abans, tot el que jo volia dir ja ho ha dit la Jackie, ho ha dit la Càtia, ho has dit tu. Eh, L'església, evidentment, és del Senyor, no és nostra. La iglesia és del Senyor. Nosaltres estem complint l'obra, que estem manats a complir aquesta obra, no? I jo, personalment, des de que estem en aquesta petita comunitat ara mateix, no? Després de tot el que hem viscut i tal, la meva proximitat amb el Senyor és enorme, no? És gran. I, i el que més hem de lograr i el que és aquesta vida comunitària, aquesta unió comunitària, que som tots els braços, tots som tan valuosos amb tot el que fem, no? No sols el que assisteix, el que no pot assistir, el que ho veu des de les redes socials, el que sempre la presència de tothom és valuosíssima, no? I deixar que l'obra, que el Senyor ens vagi guiant. Jo crec que el Senyor ens està guiant en un camí un camí molt necessari en aquests moments, espiritual, no? Davant de tot el que està passant en el cristianisme en aquests moments, però amb l'esperança de poder-lo transmetre, com està fent la gent jove. Justament aquesta setmana jo veia Rosalia, no? Que sembla que no, però aquest vídeo, que és fascinant, parla d'espiritualitat, parla de Déu, parla, no? De jo t'ajudaré, no? Jo estic aquí present, no? O d'aquests joves que no tenen por a parlar en públic i dir que creuen en el Senyor, no? Que creuen en Déu. O aquest premi que han donat a aquest filòsof que té una novel·la que jo vull llegir, però diuen que és fabulosa, sobre Déu, no? Davant d'un món tan convuls i tan polític i tan mediàtic, doncs la nostra comunitat petita és molt important. Molt, molt important. No cal tenir una Hillsong ni una orquestra ni res. Som els que som molt valuosos i hem de continuar caminant. Les iglesias grans van començar sent esglésies petites, no? I ja et dic, totes les esglésies en el seu moment, o sigui, el tramant de l'església sempre és perfecte, perquè és el que el Senyor vol per l'església en aquell moment. Ho complemento amb un comentari que ha posat en Joan i que és molt encertat, perquè diu, complementant això que dius, Mònica, diu, jo crec que la nostra església s'ha de caracteritzar per la qualitat i no per la quantitat. Correcte.
efectivament, tant. si en tenen qualitat amb aquesta vivència de l'Evangeli, no? Aquest centre, no? De viure a Jesús i a l'Evangeli, el número és anecdòtic. Serem pocs, serem molts, serem Exacte. els que el Senyor vagi posant, i tant de bo, perquè doncs, si fóssim una comunitat gran, doncs també faríem altres coses que segur que el Senyor Sí, ens faria veure que hem de fer com comunitat gran. Les comunitats grans doncs, clar. també fan altres coses que necessiten fer, no? Tothom necessita el I, que necessita, per això jo penso que ara la clar. nostra comunitat és petita, però és això que diem. Doncs poder és el millor moment, no? Perquè aterrin persones que necessiten, no? Aquest moment. A mi m'ha agradat molt Exactament. el culte del diumenge passat precisament perquè tothom va posar el seu gra de sorra. Tothom va ser I part. tant, i Tothom va tant, i ser tant, part. i tant, Eh? El i que no tant, va portar menjar va cantar, el que no va preparar el cafè, el que no va posar i el tema tant. tècnic, el que no, tothom va fer alguna cosa. Fins i tot la gent, com jo dic, fins i tot la gent que no estava, envia un Clar, missatge, prega, està, no? Per tant, això és el que importa, no? Això és realment l'important. Ismael, inclús el que no fa res, aporta. Exacte. És no, que no, Sempre no dic la cal, no? presència, no? La presència és tan necessària perquè una Tant. salutació, una mirada, una paraula d'ànim a la persona que assisteix, no? I tu dius, no he fet res, doncs has fet molt en aquest moment, només amb la teva presència, Per només amb la descomptat. teva presència has fet molt, no? Eh? Molt bé, I hem de doncs tornem a cultivar, parlar. hem de cultivar el tema comunitari Total, i no oblidar-nos mai, no? I que no sigui mai un molt bé. club d'esbarjo, no? Sinó una Exacte, església. exacte. Eh? Exacte. Vale, li Moltes donem la gràcies. paraula a en Gabriel. Vale, gràcies. Jo dono gràcies perquè hi ha persones al meu voltant que em recorden això, que ho hem de posar en mans del Senyor, que és la Iglésia de Crist, ho ha dit molt bé la Jackie, però també persones al meu voltant més directe. I gràcies, de fet em sento transformat perquè gràcies a conviure amb vosaltres, tot aquest periple d'aquest any m'ha fet sentir que estic a la comunitat en la que puc servir. I això a mi m'omple amb tots els defectes que jo tingui. I jo us dono les gràcies. I a més hi ha una diversitat de dons. I els dons venen del Déu. O sigui que uns aporten una cosa i una altra. I amb això hem de ser molt conscients. Com els dons venen de Déu, és un regal pels altres i és un regal pel servei de la comunitat poder oferir-los i poder esforçar-nos en tenir-los. I jo em sento reflectit amb tots vosaltres que ho feu cada dia. Ja m'agradaria a mi fer-ho així. I per tant, per mi és molt valuós tenir tot això. Per tant, puc dir que a mi m'aporta molt més la comunitat del que jo aporto, però al final és el fet aquest. És el fet aquest que conforma la comunitat, diferents membres, diferents sensibilitats, però sobretot un sol sentir, que és seguir a Crist. I paro. Doncs també moltes gràcies per la teva aportació. Hablarem y, bueno, me gustaría profundizar más la semana que viene en esas cuestiones, pero uno de los grandes aspectos de la comunidad, que ya veremos, es el aspecto terapéutico, ¿de acuerdo? La comunidad como comunidad terapéutica, en el sentido de que igual que Jesús, ¿no? Pues trataba con las personas y rehacía su dignidad, rehacía su humanidad. Una iglesia, en definitiva, es una comunidad donde unos a otros nos aportamos dignidad, nos humanizamos los unos a los otros en los valores del Evangelio, ¿no? Y esto siempre es terapéutico, esto siempre es sanador. Nos sentimos útiles, nos sentimos con propósito. Creo que esto nos hace vislumbrar la intención de Dios con la iglesia, ¿no? La buena intención de Dios, ¿no? Con la iglesia, al ser una comunidad pues sanadora y terapéutica, ¿no? Donde se dé espacio a que todos podamos ser como somos, con nuestros errores, con nuestras virtudes,
y desde la gracia, la acogida, el no enjuiciar, el acompañarnos, pues ayudar a que Jesús se haga presente, ¿no? en nosotros. Vale, Gabriel, Solo una sí, cosita, sí, 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 solamente perfecto, dar un testimonio. perfecto, perfecto. Todavía alucino pepinillos pensando de dónde estaba yo hace un año. O sea, doy Ujú, gracias a Dios dónde estaba ujú, yo hace un año ujú, y que habían personas que me acompañaban ahora. Y no hemos llegado a ningún sitio. Es un proceso, es un camino, pero ujú, ujú, doy ujú. gracias a Dios por todas vosotras, por todos vosotros, por supuesto. Totalmente. Y me callo. No, no, perfecto. Ahora os iba a preguntar si tenéis alguna cosa en el tintero que queráis decir, porque yo por mí, vamos, con estas intervenciones que habéis hecho, complementáis perfectamente lo que hemos hablado y matizáis, yo creo que con mucho acierto, lo que hemos estado reflexionando. Seguro que entre todos nos hemos abierto, ¿no? Nuevos matices y maneras de entender. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo en el tintero, podéis expresarlo ahora, Mm. porque si no, son las 8:41, ¿vale? Entonces yo ya sería partidario de dejarlo aquí e irlo acotando a los tiempos para no sobrecargarnos, que yo siempre digo que una de las cosas de la vida cristiana es aprender que es una maratón y y no I son tant. carreras de sprint, ¿eh? Sí, sí, Son maratones, sí, ¿eh? sí. La vida cristiana es día a día, día a día, día a día. Por lo tanto, hay que saber dosificarnos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues encantadísimo de este tiempo con vosotros y con vosotras. Seguimos trabajando. La próxima semana vamos a hablar de los propósitos de la Iglesia, ¿vale? Que vamos a hablar de algunas cosas que ya habéis ido apuntando algunos y algunas de vosotras, ¿vale? Perfecto, pues lo dejamos Molt bé. aquí. Molt Un bé. abrazo, Doncs un vinga, beso bona, bien bona fuerte. diada a la Fins... reforma Bona demà. nit. Això Exacte. sí, bona diada, Bona sí, diada a la i tant. reforma. I tant, i tant. Siguem Adeu. protestant, eh? Home, Sí, sí, Joan. la María de Com la a Reforma, sí protestants hem de señor. protestar sempre. Vinga, Molt bé, Sí, molt adéu, bé. bona sí. nit. Bona nit. Bona Adéu, nit. adéu. Sí, fins Bona diumenge. nit, una Xau. abraçada. Adéu, 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 Adéu. adéu, adéu. adéu. Adéu.